Bien, buenas tardes. Hoy vamos a empezar el último tema que yo voy a dar en esta materia que se llama Wi-Fi, lo que viene a ser diseño, despliegue y mantenimiento de redes inalámbricas de área local. El estándar se llama Wi-Fi, su nombre comercial, o IEEE 802.11, su estándar que tiene diferentes versiones. Se dice que es equivalente a decir WLAN, que significa LAN inalámbrica, porque es el estándar más famoso de todos los que hay para redes inalámbricas de área local. Ahora también alguna adaptación para lo que viene a ser las redes rurales extensas, ¿no? Entonces, bien, IEEE 802.11 es lo mismo que decir Wi-Fi y si bien no es lo mismo, pero en la práctica sí es lo mismo a que digas WLAN, ¿no? Que es una red inalámbrica de área local. Significa que una red que no tiene más de 100 metros de longitud, ¿no? Desde el punto de acceso a donde consumen los clientes, ¿no? Bien, ha habido gran éxito el estándar omnipresente en escala mundial. Es barato, bueno y eficaz. Sigue en expansión, subgrupos, por ejemplo, ahí en 2009 cuando se creó esta diapositiva, estaba en desarrollo el N, que es el MIMO. Ahorita estamos hablando de desarrollo del AX, el grupo S, que viene a ser para lo que es red mesh, que también ya funciona en algunos dispositivos que tienen implementado este estándar. Hay estándares que son de características especiales y hay los más famosos que son de transmisión, ¿no? El A, el B, el G, el N, el AC, AD, AX, ¿no? Y hay otros, muchos otros que son como el S, como el R para roaming, que no son de transmisión, ¿no? Sino son de características especiales. En distancias cortas y medias es apto para redes inalámbricas de área local en interiores, puentes inalámbricos entre edificios, hotspots, WIFs, o sea, los proveedores de servicio de Internet inalámbrico. Por ejemplo, cuando aquí en mi casa hace 3 años es lo que llega Tigo, yo vivo por los lotes, entonces antes no había, por ejemplo, me acuerdo que me compré un pincho Wi-Fi de Viva, que si quería pasar una clase virtual se comía 50 pesos, ¿no? En media clase ni siquiera se podía acabar. De ahí me cambié a otro pincho que tenía cuota, y de ahí llegó Tigo, ¿no? Con internet ilimitado que tiene diferentes paquetes. Ya, entonces, ¿qué pasaba? Había gente que, por ejemplo, hasta el sexto anillo, séptimo anillo, llegaba Tigo o llegaba Entel, entonces contrataban gran ancho de banda y ellos construían una radio base y hacían de Wi-Fi, ¿no? Para algunos barrios le daban internet redistribuyendo, ¿no? La señal. Ellos lo hacían como empresas pequeñas privadas, ¿no? Entonces son un BIS, ya, un negocio que sigue habiendo, pero cada vez hay que irse más lejos, ¿no? Es el límite entre donde llega el Internet comercial de las empresas grandes a donde no se provee, pero sí hay clientes necesitados e interesados en adquirir Internet, ¿no? ¿Por qué la tecnología inalámbrica es tan importante, ¿no? Grandes zonas rurales del mundo habitado carecen de sistema de comunicación con el exterior debido fundamentalmente a dificultades de acceso y de electrificación. Tecnologías disponibles demasiado caras o restrictivas. Eh, entonces, bueno, Wi-Fi 802.11 ha sido identificada por expertos de las TICs de zonas emergentes como una posible solución estratégica porque es muy barata. Ya se han hecho pequeñas experiencias con éxito. Esto habla de Wi-Fi para largas distancias, un Wi-Fi modificado. Con el complemento de voz sobre IP se puede lograr soluciones de comunicaciones de voz y datos sencillas y asequibles. No hay alternativas como WiMAX, que son demasiado caras, restrictivas. Wi-Fi no es, la verdad que ha sido un éxito muy grande. Inclusive la otra vez estaba viendo un video de una ciudad en Perú que tiene medio billón de habitantes y no se puede llegar por tierra a esa ciudad, se tiene que llegar sí o sí por barco, ¿no? Ya en la ciudad sí hay automóviles, pero por ejemplo, eh, ¿cómo se comunica con el exterior? Con radioenlace terrestre y radioenlace satelital, ¿no? Y de ahí ellos tienen su propia red metropolitana, ¿no? De la ciudad. Entonces, ¿qué es lo que se va a ver? Una introducción a WLAN.
una justificación de arquitectura, los estándares de la familia 802.11, la capa física, la capa MAC, soporte de calidad de servicio, redes Wi-Fi con grandes distancias, WiMAX, MAC de Wi-Fi adaptado también para la larga distancia, o WiMAC, un nuevo MAC TDMA sobre la capa física estándar, y protocolos propietarios como Stream, que es de MikroTik, Canopy, que era de Motorola, Tsunami y otros protocolos, ¿no? Proxim, etc. Bien, entonces, eh, ¿qué es WLAN? LAN inalámbrica, ¿no? Red de área local inalámbrica. 802.11 es la propuesta WLAN del Instituto de Ingenieros Eléctricos, Electrónicos y Electromecánicos, ¿no? La IEEE. La distancia, como es una LAN, tiene que ser de decenas o máximo centenas de metros entre los nodos. Significa que hay un dispositivo intermediario que se llama access point o router inalámbrico, dependiendo si solo está trabajando en capa 2 o también en capa 3, ¿no? Que es el que interconecta, ¿no? Y ahí tenemos los estándares inalámbricos propuestos. Por ejemplo, para las redes pequeñas PAM tenemos Bluetooth 802.15.1, porque si hablamos del mundo industrial tenemos 802.15.4 que es Zigbee, las LAN 802.11 que es Wi-Fi, las MAN era propuesto y es propuesto, ¿no? Es experimento sobre WiMAX, aunque no tiene mucho éxito, 802.16, y también está propuesto el 802.20 para lo que son WMAN, ¿no? Aunque eso tiene más éxito en las comunicaciones inalámbricas como son la tercera generación, cuarta generación, etc. ¿A qué necesidades responden las WLAN, no? ¿Por qué son importantes las redes inalámbricas? Demanda de conectar estaciones de tres tipos, ¿no? Fijas, portátiles y móviles. Disminuir los costos, tiempos de despliegue de la red y reubicación de terminales. Permitir despliegue instantáneo de redes para reuniones y emergencias. Servicio a clientes, centros de congresos, hoteles. Conexión de bajo costo de edificios cercanos. Inclusive se puede conectar barcos. Y también imagen corporativa, ¿no? Imagen corporativa significa que no va a haber cables por todo lado la gente y se va a poder conectar, ¿no? Y entonces se ve eso bonito, ¿no? Que bueno, tiene su ventaja también desde el punto de vista comercial. ¿Qué aportaciones tiene la WLAN? Eliminación de los cables, flexibilidad, movilidad, imagen, despliegue de redes en caso de comunicaciones, de uso de cables, extensiones de las LAN convencionales, es decir que, por ejemplo, usted tiene una red cableada que llega hasta cierto lugar y ahí pone un access point y ya lo extiende la red. Movilidad sin perder conectividad. Si está bien configurado se puede mover. Obviamente de eso depende de ciertos equipos, ¿no? Que sean característicos. Por ejemplo, un router inalámbrico barato solo te permite tener un SSID. Puedes repetir, pero tenés que cambiar el SSID, es decir, conectarte y desconectarte. En cambio, un access point directamente es un repetidor, pero hay unos routers inalámbricos que también permiten funcionar, ¿no? De forma de repetidor. Facilidad de instalación y reducción de costos es solo configuración y ponerlo en un lugar que sea adecuado, no hay que taladrar, no hay que picar cómo se hacen las redes cableadas. Extensión de la cobertura de redes exteriores, por ejemplo, vos tenés un patio o tenés tu jardín, entonces no vas a poner cables ahí, ¿no? Entonces vas a tener una red Wi-Fi que va a distribuir internet. Extensión de la cobertura en redes exteriores, conexión de bajo costo entre edificios. Se pueden comunicar por Wi-Fi tranquilamente dos edificios continuos, haciendo una red LAN. Transparencia del usuario, sistema operativo y software. Por ejemplo, vos tenés un teléfono celular que trabaja en Android, una computadora en Linux, un PDA en Windows y todo se conecta. Y también el usuario pues no sabe, ¿no? qué es lo que hay por detrás y se ve menos que las redes cableadas.
Facilidad de extensión y de actualización. Si queremos crecer nosotros en conectividad, simplemente ponemos más equipos y los distribuimos. En cambio, si es red cableada, pues hay que hacer obra civil, ¿no? Entonces es más complicado eso. Aquí tenemos, ¿no? Wi-Fi nace de una disputa entre tecnologías que se llamaban, eh, que eran las redes de infrarrojo, que se suponía que era el futuro de las comunicaciones inalámbricas, y bueno, las redes de datos que tienen su espectro ensanchado de secuencia directa, espectro ensanchado por salto de frecuencia y otras tecnologías, ¿no? Entonces los primeros experimentos nacen en el 79, un poquito antes que yo, en lo que viene a ser IBM Suiza. Después se hace el 85 y una regulación de las bandas ISM, que son las bandas industriales, científicas y médicas, por la Comisión Federal de Comunicaciones en los Estados Unidos. Y en 91 empiezan los primeros trabajos sobre WLAN superando los 1 megabit por segundo. 1 megabit por segundo. De ahí, en 97 se publica el estándar 802.11 que tenía velocidades de 1 y 2 megabits por segundo. No eran las velocidades que se permitía. En 99 ya nacen los estándares 802.11b y A. El más famoso y más exitoso fue el A, perdón, el B. 802.11b fue el más exitoso porque había ciertos problemas regulatorios en Europa con la banda de frecuencia que proponía el 802.11a. 802.11a se puede decir que es un estándar adelantado a su tiempo, ¿no? Entonces no tuvo mucho éxito. Después tenemos el 2003, el estándar 802.11g, que tiene las características científicas del A, pero en la frecuencia que trabaja el B. Entonces, si es su evolución. El 2005 se publica el estándar 802.11 que lo que hace es calidad de servicio. Wi-Fi nace sin calidad de servicio y aquí se implementa. Fíjense, el 2008, 2009 son los primeros estándares de 802.11n mismo, que la mayoría debe estar con ese estándar en su casa, que realmente se hizo comercial a partir del año 2012. Y hasta ahora es fuerte. ¿Por qué? Acá en Santa Cruz. Porque te permite distancias mayores a otros estándares y aparte de eso, te permite interconectar con dispositivos un poco más antiguos que es lo que se utiliza acá. Y tu proveedor de servicio de Internet, por ejemplo, mismo, en teoría, te dice que trabaja hasta 300 megabits por segundo de velocidad. En la práctica estamos hablando de más de 100 megabits por segundo de velocidad. Y tu proveedor, ¿cuánto te da? 10 megas, ¿no? Entonces, suficiente. Bien, ¿cuáles son los elementos básicos de una red Wi-Fi? La estación, que puede ser cualquier portátil, teléfono celular, tableta, PDA, etcétera, dotado de las funcionalidades de 802.11. Ustedes ven su celular y tiene ahí arriba un menú para conectarse por Wi-Fi, ¿no? Tiene una forma de unas ondas que se va abriendo. Esa tecnología ya es lo que permite formar parte de una red Wi-Fi. Ahora, ¿ustedes creen que cualquier teléfono tiene? Pues no, antes no tenían, ¿no? Ahora ya internamente tiene una pequeña antena que no la ven también, que permite captar ondas de radio, ¿no? Que están en ese estándar. El punto de acceso, o el AP, o el Access Point, es un nodo Wi-Fi que proporciona conectividad entre las estaciones conectadas a él y entre estas y el resto de la red. Normalmente, ¿cómo nace Wi-Fi? Nace como una repetición o extensión de la red cableada. Entonces, los AP eran puntos que permitían que de la red expandir de forma inalámbrica y vos eras parte y tenías la misma red que los de la red cableada, ¿no? Si eran 800, 192, 168.5.0, vos también estabas en ese rango. Después empezaron a haber otros dispositivos que se llaman router inalámbricos, que son una evolución de los AP, que aparte de permitir hacer extensión de la red, lo que hace es que tiene su propio servidor de HCP y te proporciona tu propio rango de direcciones IP, ¿no? También tenemos como elemento una red Wi-Fi, obviamente lo más importante, el medio inalámbrico, ¿no? El medio inalámbrico es
el aire, se puede decir, pero ahí se analizan diferentes cosas, ¿no? Los medios físicos, alternativos que difieren en frecuencia, modulaciones, velocidades, toda la representación matemática y electrónica que eso conlleva, ¿no? Y otro elemento es el sistema de distribución, componente lógico para comunicación de tramas en sistemas con varios APs unidos por una red troncal, ¿no? Un sistema de distribución básicamente viene a ser como una topología bus donde los elementos son AP. Pero en vez de tener terminadores, lo que hace esto se conecta a la red cableada, ¿no? Este sistema de distribución. Bien, aquí tenemos el sistema de distribución que, como les decía, era esta parte de acá, un cable que puede estar conectado a uno o muchos access points. El access point, el medio inalámbrico y la estación, que es el que se puede conectar con otras estaciones a través del medio inalámbrico o puede ser otras estaciones que estén conectadas al medio cableado. Tenemos cuáles son los bloques constructivos de una red, ¿no? Tenemos el Basic Service Set o el conjunto básico de servicio, las estaciones que se comunican directamente entre sí. Tenemos lo que se llama BSS independiente o IBSS. Estamos hablando de las redes ADO, que ustedes llevan una materia de eso. Todas se comunican con todas directamente, un poco más lento, pero no necesitan un access point. Y BSS, conjunto básico de servicios con infraestructura, que es lo más común. Utilizamos un access point para que se comuniquen entre ellas, no es el modo inalámbrico de infraestructura. Un sistema básico de servicio se caracteriza por un nombre de red. El nombre de red, su nombre es SSID, ¿no? Identificador de conjunto de servicio. Pueden asociarse varios BSS en un conjunto extendido o un ESS, ¿no? Un conjunto de servicio extendido. Significa unir varios access points, en otras palabras. Aquí tenemos la BSS independiente, una red A2 que todos se comunican y una BSS con infraestructura, ¿no? Una red inalámbrica con infraestructura que la comunicación no va directamente desde estación a estación, sino que pasa por un access point. Aquí tenemos el ejemplo de un SS. Un SS es todo esto. Y cada access point tiene su propio BSS, ¿no? Cada uno cubre a una cantidad, ¿no? Y todo eso se conectan por el DSS al router, ¿no? Para conectarse hacia afuera interno. Entonces el conjunto de todos esos te permite crear uno solo, ¿no? Que tenga un solo nombre. Pero estos equipos tienen que tener ciertas características para poder hacer eso. No todos pueden hacer eso. Si no pueden hacer eso, lo que van a hacer va a ser interferirse en algunos casos. Pero actualmente hay eh, una inteligencia artificial que permite que no se mezclen, ¿no? Las diferentes frecuencias que están cercanas. Antes se tenía que hacer toda una ingeniería para seleccionar los canales para que no se interfieran entre ellos. Bien, tenemos aquí la transmisión entre BSS en un mismo ESS, ¿no? O sea, ¿cómo es la transmisión? En un tiempo 1, esta estación está en BSS1 en el conjunto de servicios extendido 1. Pero todos estos forman parte del mismo conjunto extendido porque están conectados por el mismo sistema de distribución. Entonces, en un tiempo 2 va a pertenecer esta computadora al BSS2 y al mismo conjunto extendido, es decir, que va a mantener sus mismas características de conectividad, de autenticación. Entre estos tienen que hablar para que se dé eso. En un tiempo 3, la estación va a estar con un BSS3 y el mismo sistema extendido, ¿no? Entonces hay una transmisión que se llama handover
que es pasar de un access point a otro, ¿no? Que pertenecen a la misma empresa o compañía. Si fueran diferentes empresas o compañías, eso no sería un handover, sino sería un roaming. Bien, ¿cuál es la configuración genérica de las WLAN? ¿Para qué se configuran? Son extensiones inalámbricas para portátiles, computadoras también de sobremesa que tienen una antena, normalmente la sobremesa sí se ve, PDAs, que ahorita estamos hablando también de teléfonos inteligentes que le llaman, ¿no?, los smartphones, redes remotas, por ejemplo acá. Este access point tenemos tu red normal, su firewall, su router, sus servidores. Y este access point, ¿qué te hace? Te conecta a una PDA, te conecta a unas estaciones remotas portátiles, te hace una conexión remota a otro switch que tiene un puerto inalámbrico, tiene que tener su antena. Y aquí este ya hace una extensión de la LAN, ¿no?, para otras computadoras que son de sobremesa, por ejemplo. Bien, ¿y en qué capa trabaja? Eh, ¿En qué capa está trabajando Wi-Fi? Fíjense, a nivel de TCP/IP, a nivel de capa 3, es decir, a nivel IP para arriba, capa aplicación, capa de transporte, es lo mismo que cualquier otra red de datos, como Ethernet o como Bluetooth, ya. Pero a nivel de capa 1 y 2 es la diferencia. Wi-Fi tiene, eh, trabaja en las capas 1 y 2, ¿no? Tenemos sobre LAN radio. Fíjense, este es un puente. ¿Qué es un puente? Es un dispositivo que conecta dos tipos de redes. No necesariamente significa que son cableados inalámbricas, pero es el caso de acá. Este tiene 802.11 y este tiene 802.3. Estas de acá son redes cableadas y esto es red inalámbrica, y a través de un puente se hace esa comunicación. Un access point hace la función de puente, aunque también puede haber un dispositivo que simplemente sea un puente y a nivel de capa, trabaja a nivel de capa 1 y 2, ¿no? Y acá tenemos un ejemplo de un caso para Wi-Fi de larga distancia. Esto es en Perú, en la Amazonía del Perú, o en la cordillera del Perú. Para Telesalud, fíjense las distancias que han llegado desde la red pública conmutada que en Cusco para diferentes lugares, ¿no? Y para Telesalud, una red real de Telesalud, no como la que aparece acá en la tele. Y tenemos distancia de 4 kilómetros, 20 kilómetros. Obviamente hay distancias que son muy largas. En las distancias muy largas lo que se hace es que se transmite información prácticamente de texto. Y aquí tenemos el ejemplo de algunos WILS, ¿no? Wi-Fi para larga distancia significa WILS. Por ejemplo, tenemos en Suecia 300 kilómetros, en Venezuela, Universidad de los Andes, 989 kilómetros, Estados Unidos 132, en Colombia 87 kilómetros. Cuando estamos hablando de que Wi-Fi por defecto trabaja en 0.1 kilómetros, 100 metros. Entonces aquí han modificado características de la MAC, características físicas, potencia, y lo han hecho enlaces punto a punto. Wi-Fi está pensado para hacer una tecnología punto a multipunto. En los reportes, los enlaces ajenos se informa de su factibilidad, pero no las prestaciones avanzadas, ¿no? Entonces tenemos acá que el enlace, ¿no?, de esta gente de 87 kilómetros en Colombia, y se analizan problemas de corta distancia. Primera publicación científica en TAP, ¿no? En Venezuela se logra un enlace de 382 kilómetros, ¿no?, de Wi-Fi modificado. Algunas experiencias reales de Wi-Fi para la distancia: redes EAS en la Amazonía y los Andes de Perú y Colombia, AirYardi en Himalaya en la India, reciente red de telemedicina en Malawi, África, red académica de Mérida en Venezuela, Digital Gangetic Plains en India, Wi-Fi-Net en Cataluña, España, y TED-BES experimental en los Estados Unidos también. Acá tenemos, ¿no?, algunos ejemplos fíjense, de una antenita Wi-Fi, es chiquitita, ¿no? Esta es una antena pequeña, todavía es parecida a una antena de la antigua televisión por cable. Y esto permite hacer Wi-Fi para la distancia. Acá está con todas las medidas de seguridad. No tiene, ¿no? Tiene, le falta, ¿no?, protección.
Y acá tenemos un ejemplo de Narjaldi en la India, que tiene un backbone mesh. ¿Qué significa mesh? Significa que, por ejemplo, si hay un Wi-Fi en la Plaza 24 de septiembre y vos estás a una cuadra, lo puedes captar porque está a 100 metros. Pero si hay uno más atrás de vos, no lo podría captar porque está a más de 100 metros. Entonces lo que hace la señal rebota en tu teléfono, en tu dispositivo y el de atrás se puede conectar, ¿no? Ese es el mesh. Entonces tiene nodos mesh de más de 30 nodos compartiendo el mismo canal. Unos 2000 computadoras conectadas a 6 megabits por segundo, que es una buena velocidad. Cada nodo mesh es un Himalayan Mesh Router, o sea, ellos han hecho su propio tipo de equipos. Antenas tienen de 8 a 11 dBi de ganancia omnidireccional, de 12 a 24 dBi si son direccionales. Direccionales son para los enlaces punto a punto, omnidireccionales son para los enlaces punto a multipunto. Sectoriales o direccionales también son similares. Acceso a Internet, Internet y telefonía, voz IP, más recientemente, canal mesh encriptado con WPA2, que es, bueno, ahorita utilizamos WPA2, WPA2, ¿no? WPA es una versión anterior, que es mejor que web, ¿no? Pero no es todavía muy bueno. Escondido y reservado para el backbone, o sea, para la parte principal de lo que está encriptado y acceso por AP seleccionado, ¿no? Y acá tenemos otro ejemplo en Cusco Sur, una red de salud. 18 nodos entre el backbone y puestos, canales no solapados para el enlace de backbone, puestos con ordenador y teléfono IP, cada nodo mesh es un router, así lo han llamado esos equipos modificados también, que tiene una potencia menor a 8 watts, ¿no? Estamos hablando de una potencia altísima, porque legalmente en Bolivia, en frecuencias libres, se puede utilizar hasta un watt de potencia, ¿no? Tenemos antenas de 12 a 24 dBi, direccionales o sectoriales, esa es su ganancia. Acceso a Internet, Internet y telefonía IP, entrante y canal mesh encriptado con web, ¿no? Web es una tecnología más anterior a WPA. Y acá tenemos el ejemplo, ¿no? Y las distancias, fíjense, del canal 1, por el canal 6. Normalmente se utilizan canales 1, 6 y 11, que son los que no se interfieren, ¿no? Y hay que hacer toda una ingeniería para que no. ¿Qué pasa si interfieren? El dispositivo no va a saber a cuál conectarse y produce problemas de la comunicación. Y ahí tenemos como ocurre, ¿no? Sobre el río Napo, fíjense la Amazonía del Perú, ¿no? Diferentes lugares. Entonces acá no hay mucho problema, simplemente puedo utilizar dos canales. No necesito utilizar los tres como en este caso. Que sí puede haber interferencia, ¿no? Porque hay nodos cercanos. Bien. Si hablamos del modelo OSI y WLAN, ¿dónde está? Está en la capa de enlace y en la capa física, ¿no? La capa de enlace se divide en dos, la capa MAC y la LLC, que simplemente le hace un servicio a la capa de red. Características principales del enlace radio: el enlace radio tiene errores, entonces tenemos que tener unos sumadores de bits, etc. El enlace radio no siempre va a estar disponible, a veces no está disponible el enlace radio porque hay interferencia o porque otra estación está ocupándolo. El enlace tiene problemas de seguridad. Para pinchar una red cableada hay que hacer un corte, hay que soldar, los cables son chiquititos y después recién podés hacer el proceso de desencriptar la información. También una red Wi-Fi con que se conecte cerca, captura la señal. No va a ser entendible, obviamente va a estar cifrada, pero si conseguir los algoritmos de descifrado, pues puedes tener la información. Entonces es más peligroso que la red cableada en seguridad. Y encaminamiento de tráfico a través de un access point, lo cual lo vuelve un cuello de botella, ¿no? Un cuello de botella significa un equipo o algo muy importante que, si bien te ayuda, te perjudica también en cosas malas. Bien, acá tenemos, ¿no? Donde trabaja Wi-Fi, capa física y la capa de enlace de datos. Tiene acá su físico dependiente del medio y esto es para adaptarse a los diferentes capas físicas. Uno piensa, ¿no? Cableado, inalámbrico, no solo inalámbrico, que se configura de diferentes formas sus modulaciones, sus potencias, sus frecuencias. Esto de aquí, el procedimiento de convergencia, la capa de procedimiento de convergencia que le da eh, servicio a la capa MAC. La capa MAC
a nivel ya lógico determina quién puede usar el canal en un instante dado y la capa de control de subcapa de control de enlace lógico lo que hace es prestar servicio a la capa de red. Aquí tenemos, fíjense, la LLC es el 802.2 y sirve tanto para redes cableadas, Token Ring, creo que es este, y todos los Wi-Fi, ¿no? O sea, la mitad de la capa de enlace de datos ya es convergente. Esto es de gestión y esto es una vista general y arquitectura, ¿no? La capa MAC obviamente es diferente, la capa MAC de Wi-Fi, pero es la misma para los diferentes Wi-Fi. Y ahora la capa física, las dos subcapas, cada uno es diferente, ¿no? 802.11 para salto de frecuencia, para espectro desechado de secuencia directa, para lo que es 802.11A como FDM, 802.11B con HSDSS y 802.11E que es una mejora de la capa física de B, ¿no? Entonces, cada uno tiene su propia capa física. Si hay el N, si hay la C, A, X, tienen su propia capa física, ¿no? Que son diferentes porque, ¿cómo puede ser que por el mismo aire transmite a menor velocidad? Eso hace con diferentes algoritmos matemáticos, diferente manejo de la energía eléctrica y diferentes modulaciones de la señal, ¿no? Aquí tenemos una evolución de los estándares. Fíjense, aquí hay experimentos, ¿no? De Hyperland que son europeos, de Proxim, que es una marca que tenía su propietario. Acá tenemos los primeros Wi-Fi 802.11, tanto para salto de frecuencia como secuencia directa, que trabajan en 2,4, ¿no? Ancho de banda de 80 MHz. Fíjense, 5 GHz te permitió ancho de banda mayor de 450 MHz. Y aquí ya hay productos básicos, no muy comerciales, pero aquí ya empieza el boom, ¿no? 802.11b te permite velocidades de 1, 2, 5.5 y 11 megabits por segundo. Y hay también otros estándares que no han sido muy famosos de lo que viene a ser infrarrojo. Fíjense, al mismo tiempo que el B, en 99 se lanza el A, que tiene una velocidad mucho mayor de 9 a 54 megabits por segundo, pero este no tiene mucho éxito porque esta banda era propietaria en muchos países de Europa, es decir que la ATT de esos países la vendía, digamos, a mejor postor, ¿no? Entonces no se podía utilizar en un estándar libre como Wi-Fi. Luego en 2000 nacen extensiones del estándar y en 2002 nace 802.11g, que en una frecuencia de 2,4 te consigue velocidades de 54 megabits por segundo. Es una combinación de OFDM con espectro ensachado de secuencia directa que utiliza el B. Y acá tenemos, ¿no?, cómo es la evolución de los estándares de Wi-Fi. En 97 se publica el 802.11 para especificar WLAN, una capa MAC basada en CCMA-CA, Collision Avoidance o evitación de colisiones. Tres posibles capas físicas, velocidades de 1 y 2 megabits por segundo eran. Teníamos los infrarrojos, que por ejemplo, si un ingeniero en telecomunicaciones latinoamericano estudiaba hasta el año 99, le enseñaba un montón de teoría de infrarrojos. ¿Por qué? Porque era lo que creían que era el futuro, ¿no? Después tenemos el espectro ensanchado de salto de frecuencia, que fue inventado por una actriz de Hollywood, que era una tecnología demasiado avanzada, porque una cosa es inventarla en papel y en simulación, y otra cosa es la realidad. Y tenemos el espectro ensanchado de secuencia directa, el DCS, que fue el que ganó, porque era más o menos sencillo de implementar y te permitía velocidades de 1 y 2 megabits por segundo, ¿no? Este trabaja en la onda de los infrarrojos y esto en microondas, ¿no?, que son otros. Dentro del espectro electromagnético están en diferentes lugares. Desde el 97 hasta hoy hay extensiones, recomendaciones para aumentar velocidad, seguridad, alcance y prestaciones, pero prácticamente todo es una evolución de Wi-Fi. Tenemos aquí la evolución de los estándares. 802.11a van de 5 GHz a 54 megabits de velocidad. 802.11b van de 2,4 hasta 11 megabits de velocidad. Pese a tener velocidad por cuestiones regulatorias, fue el que ganó. Después el C, que no es para transmisión, son puentes inalámbricos. El D es para armonización entre diferentes países. El E es soporte para calidad de servicio,
porque al principio no nació con calidad de servicio y después ya se puede hacer priorización de tráfico y esas cosas. El F, interoperabilidad de los AP, define el protocolo IAP-PP. El G trabaja en la banda de 2,4 GHz, pero llega hasta los 54 Mbps por segundo. El H es la adaptación del a la regulación europea, que antes no permitía estándares en 5 GHz. El I es seguridad para red Wi-Fi. El J es una extensión para Japón. Hay extensiones para Japón, para China, para Estados Unidos, porque son países que antes de Wi-Fi ya trabajaban con tecnología inalámbrica. En Bolivia no hay una extensión propia, ¿no? Y en desarrollo había intercambio de información de capacidad, mantenimiento y actualizaciones del M. El N mismo llegó hasta, en teoría, 300 Mbps por segundo, pero siempre la realidad es más o menos la mitad de lo que dice la teoría. ¿Ya? En realidad llegó hasta los 100 Mbps por segundo, pero el estándar decía 300. El P para ambulancia y coche de pasajeros, el R para roaming, el S para redes mesh, el T para WPP, método de testeo en métricas, el U para interconexión con redes que no son 802, por ejemplo, redes 3G, 4G, el E chica para gestión de redes inalámbricas, el W para tramas de gestión protegida y el Y para extensión para los Estados Unidos, también que viene a ser un país importante de desarrollo tecnológico, ¿no? Bien, antes de hablar de la capa física voy a mostrar otros estándares. Y aquí tenemos otros estándares, por ejemplo el M, fíjense, en la teoría decía 600 Mbps por segundo, ¿no? No tenía 300 y en realidad llega a los 150. Esto que hice en 11, por ejemplo, llegaban los 5, ¿no? Siempre es menos. ¿Y en qué frecuencia trabajaba el N? En la 2,4 y 5 GHz cuando se creó, pensaron que eran para unir todas estas tecnologías. Pero la realidad es que cuando se creó N, el mismo, múltiples entradas de entrada, múltiples entradas de salida, múltiples antenas de salida, múltiples antenas de entrada, eh, fue para el futuro, no fue para el pasado. La banda de los 2,4 se ha saturado, aparte que hay otro estándar muy famoso que se llama Bluetooth, que también trabaja en 2,4, si bien tiene otra capa física y no debería interferir, pues se interfiere poco, ¿no? Entonces, es para lo que viene después y sus modos compatibles con modelos anteriores, ¿no? Con A, B y G. Aquí hay un error y aquí está corregido. Fíjense, este estándar 800.11ac, que está de moda, trabaja en la banda de los 5 GHz y llega a una velocidad superior al giga. ¿Ya? Entonces, este estándar, 1,3 gigabits, 800.11ac, está también se vende actualmente, ¿no? Usted puede comprar ese estándar en el chiriguano. Es compatible con el M, que trabaja en estas dos, y con el A, que trabaja en los 5 GHz. Este está pensado como una evolución del A a mayor velocidad, porque esa banda de frecuencia está libre. Ahora, también hay otra tendencia de utilizar siempre frecuencias cada vez mayores, ¿no? ¿Por qué? Porque
Las frecuencias de más abajo están ocupadas, pues están saturadas por dispositivos. Tenemos el 802.11 AT, que llega a una velocidad de 7 GB por segundo y tiene frecuencias en los 2,4, en los 5 y en los 60, fíjense. Obviamente eso tiene que ser menor distancia y es compatible con ABGN-AC, sí, con prácticamente todos los estándares anteriores. Bien, y hay un estándar posterior a este, que es este de aquí, el 802.11x, que se llama Wi-Fi 6. Ya, Wi-Fi 6 eh, trabaja en la banda de frecuencia de 2,4 y 5 GHz, es decir, es compatible con todos los estándares anteriores también. Y hay el Wi-Fi 6E, que trabaja en 6 GHz y está definido por la Wi-Fi Alliance, ¿no? La Wi-Fi Alliance es la organización que define las diferentes capas físicas y MAC de lo que viene a ser Wi-Fi. Ahora, los dispositivos que han presentado en la Comunidad Europea en 2018 muestran una velocidad máxima de 11 gigabits por segundo, ¿no? Y acá tenemos modulaciones, fíjense que trabaja de PSK, PSK 6 QAM, 74 QAM, 256 QAM, 1024 QAM. Estas son constelaciones altísimas. Su tasa de codificación, y acá tenemos canales de 20, 40, 80 y de 160 MHz. ¿Y a qué tasa, no? Megabits por segundo pueden transmitir, ¿no? Estamos hablando de tasas de giga. Aunque hay, dice, una velocidad máxima de 11 gigabits por segundo, ¿no? Aquí en este estándar. Que se puede decir que recién se está implementando, que tiene mayor velocidad, tiene mayor seguridad, pero tiene que tener, por ejemplo, el micromimo masivo, ¿no? Es decir, muchísimas pequeñas antenas de entrada y salida para que haya una superconectividad para llegar a esas velocidades propuestas, ¿no? Bien, y después de eso, ya podemos hablar un poco de la capa física de Wi-Fi. Su función en la capa física o colección proporciona el servicio de la capa MAC para intercambiar tramas, es decir, le dice algunos datos que necesita la capa MAC para organizarse. Por ejemplo, la modulación que utiliza, cuál es la tasa, esta tasa aquí, la tasa de codificación, etcétera, ¿no? La velocidad de transmisión, el estándar, etcétera. Intercambia tramas con la capa física remota, empleando diversos mecanismos de modulación y codificación. No se olviden que realmente lo que se comunica es, es por capa física, ¿no? Las señales eléctricas. Las otras capas son encapsuladores, ¿no? De hecho, se encapsula hasta la capa de transporte, por eso se dice conexión extremo a extremo, llega hasta la capa de transporte y a partir de ahí cada aplicación hace lo que le da la gana con los datos. Da la capa MAC un servicio de detección de canal ocupado. Si no hubiera capa física, en realidad no hay nada. Y uno de esos servicios más importantes es poder decirle a la capa MAC si el canal está ocupado o está libre. La arquitectura tiene dos partes, la capa física dependiente del medio, que son los medios reales para transmisión y recepción, ¿no? El medio físico, y hace la detección de canal libre. Estamos hablando del hardware con las modulaciones y codificaciones. Y el PLCP, el procedimiento de convergencia de la capa física, no viene a ser más que una interfaz única independiente del PDM concreto para la capa MAC, es decir, no se define por cada medio físico como el PMD. La evolución de la capa física, ¿no? Y bueno, esto tiene relación con Wi-Fi, porque Wi-Fi es capa 1 y capa 2. A partir de capa 3, el protocolo predominante a nivel mundial actualmente es IPv4 y está trabajando mucho IPv6. ¿Cuál es la evolución, no? El 800.11, así puro, sin AB, sin nada. En el 97 especificó tres capas físicas.
y a velocidades de 1 o 2 megabits por segundo. Tenemos los infrarrojos que están en desuso, tuvieron éxito. El espectro ensanchado de secuencia por secuencia directa, que fue la opción ganadora que trabajaba en los 2,4 GHz, y el espectro ensanchado por salto de frecuencia, que era muy complejo de implementar, que también eran 2,4 GHz y que estaba obsoleto. Después, el 99, el A añade otra capa física que se llama OFDM, que trabaja en 5 GHz y tiene velocidad de 6 a 54 Mbps por segundo. El BA especifica un HRDSS, es decir, una evolución de DSSS, en 2,4 velocidades de 5,5 u 11 Mbps por segundo, ¿no? El 2003, el 802.11g escribe ERP, que significa velocidad extendida de la capa física, que incluye los anteriores todos a 2,4. El 2010 se introduce el 802.11m, MIMO, que significa múltiples entradas, múltiples salidas. Por eso es que ven que los routers ahora tienen 3, 4 antenas y adentro tienen microantenas también. Y tiene velocidades de cientos de megabits por segundo. Hay otra evolución, más o menos el 2012, este estándar de aquí, el 802.11ac, aproximadamente el 2012, utiliza una modificación, algo que está propuesto en WiMAX, ya que WiMAX tiene muchas cosas buenas, aunque no se haya utilizado, que se llama antenas adaptativas. Y los demás utilizan eso, ¿no? Con otras modificaciones. Tenemos las antenas adaptativas. ¿Qué son las antenas adaptativas? Luego tenemos un AP y tu AP por defecto es omnidireccional, es decir, sus ondas son concéntricas a él. Pero la antena adaptativa significa que si yo tengo mi AP acá y mis clientes están por aquí en un sector, estas son las diferentes estaciones, en vez de hacer ondas concéntricas, la antena adaptativa se adapta y va a mandar toda su señal como si fuera una antena directiva, dándole mayor velocidad a esos que están ahí, ¿no? Aquí tenemos resúmenes de los capas físicas activos. En realidad hay más, ¿no? Y acá las modulaciones, los canales que no interfieren, cuántos pueden utilizar y velocidades de transmisiones máximas que hay. Tengo una mirada un rato. Bien, y como hemos visto, infrarrojo fue descartado, entonces lo que no es espectro ensanchado de secuencia directa. Había otro espectro ensanchado de salto de frecuencia que también compitió, que de hecho fue más original pero más complicado de poder utilizar, entonces por eso se decantó la gente por espectro ensanchado de secuencia directa. ¿Qué significa espectro ensanchado? Si vos querés transmitir 10 megas, vas a utilizar 50 megas, por ejemplo, por decir algo así. Entonces, ¿qué es lo que hace? Utiliza todo el ancho de banda disponible y más ventaja e inmunidad ante interferencia e encriptación. Y hay dos clases de tecnología, espectro ensanchado por salto de frecuencia y espectro ensanchado de secuencia directa, ¿no? Y acá tenemos los fundamentos de espectro ensanchado de secuencia directa. Esta es la banda base y acá está la banda ensanchada. Fíjense, ocupa más ancho de banda, pero en lo que viene a ser potencia o amplitud se baja. Ocupa más rango de frecuencia, pero menos potencia eléctrica. Difumina la señal en un espectro muy ancho mediante funciones matemáticas. El receptor realiza la operación inversa
lo que ensalza la señal y reduce el efecto de ruido de banda estrecha, ¿no? El ruido prácticamente queda desapercibido cuando se hace esta operación. Cualquier receptor de banda estrecha oirá ruido de baja intensidad porque no sabe, ¿no?, qué es la señal. Solamente el receptor va a tener los códigos para desensanchar esto. Aquí tenemos los inventores, ¿no?, del espectro ensanchado y el salto de frecuencias. La actriz Hedy Lamarr, que también era ingeniera en telecomunicaciones. Obviamente en esos tiempos telecomunicaciones era telégrafo y otras cosas. Y el músico George Antelli, ¿no?, que ellos propusieron el espectro ensanchado de salto de frecuencia. ¿Qué es lo que hace? Una misma señal, cuando pasa el tiempo, cambia de frecuencia. Esto se utiliza mucho para lo que es la tecnología de los misiles, pero para lo que viene a ser comunicaciones, no se ha podido utilizar, pero ya le abrió la mente, ¿no?, a la gente de tratar de utilizar más ancho de frecuencia de la transmisión y eso era bueno para evitar interferencias. Esto lo que hace es escapar, ¿no?, del ruido, va saltando de frecuencia. El otro, en cambio, lo que hace es ocupar más ancho de banda y después se ocupa solo el que necesita ya en recepción, ¿no? ¿Qué hace el espectro ensanchado de salto de frecuencias? La transmisión en una frecuencia durante un intervalo de tiempo, ¿no? Y después cambia. Pasado ese tiempo se cambia la frecuencia y se sigue transmitiendo en otra. El orden de los saltos es superior según la secuencia oscilatoria conocida por el emisor y el receptor. Y trabaja en las bandas industriales, científicas y médicas de 2,4 GHz. Tenemos 79 canales de 1 MHz cada uno, ese es 1 MHz. Modulación gaussiana FCK, ¿no?, en frecuencia, modulación digital de frecuencia gaussiana. Y velocidades tiene de 1 megabit por segundo o de 2 megabits por segundo si es 2 GFSK la modulación o 2 megabits por segundo si es 4 GFSK. Aquí tenemos, ¿no? Fíjense, esto es en banda normal. Y como cuando se hace el salto de frecuencias ortogonales, el ruido siempre va a estar en una banda distinta que la frecuencia, ¿no? Entonces no va a haber la interferencia. Y bueno, tenemos aquí la opción ganadora, que es el espectro ensanchado de secuencia directa, que es con lo que empezamos, que en transmisión se reparte la potencia de radiofrecuencia sobre la banda ancha mediante transformación matemática. En recepción, una función de correlación permite recuperar la señal, ¿no? Entonces tenemos acá una transformación matemática de ensanchamiento. Esta es la función, la señal original. Tenemos la señal transmitida ensanchada y después se hace una correlación para tener otra vez la señal original. Bien, la correlación en recepción logra eliminar interferencias y minimizar el ruido, ¿no? Fíjense acá. Esta es la señal ensanchada y el ruido muy grande parece. Pero cuando se hace la correlación, pasa que el ruido queda pequeño, la señal correlacionada queda grande y entonces se utiliza un filtro paso banda y solamente nos quedamos con la señal original. El espectro ensanchado de secuencia directa, ¿qué hace? El ensanchamiento de transmisión se realiza con un flujo de chips. ¿Qué son los chips? Son bits producidos en una secuencia llamada código pseudo-aleatorio de ruido, código PN. El número de chips usado para transmitir un solo bit se llama tasa de ensanchamiento. 802.11 utiliza un código PN, una palabra Barker de 11 bits por sus propiedades de autocorrelación, que significa que si quieres transmitir un bit, en realidad vos lo ensanchas a 11. La modulación que utiliza DSS es dBPSK de 1 megabit por segundo, dQPSK de 2 megabits por segundo, con velocidades de chip de 1 millón de palabras Barker por segundo. Por lo tanto, como acá utiliza 11 por 1, te da 11 megabits por segundo, ¿no? O 22 megabits por segundo, ¿no? Acá tenemos los datos 0, 1. Y aquí tenemos la palabra Barker de 11 bits. Se hace la operación necesaria y fíjense que el 1 lo que hace, lo cambia, ¿no? La palabra Barker. Y el 0 se mantiene igual, la palabra Barker. Y de acá, en el receptor, con esta palabra Barker, que sabe cuál es el código, se tiene el 1 o el 0, ¿no? Que en realidad transmite un montón, transmite 11 por cada bit. Acá tenemos la codificación de la palabra Barker para 0 y para 1, ¿no?
Es una suma prácticamente, una suma binaria. Bien, acá tenemos dominio y regulatorio, ¿no? ¿Qué canales hay? En Estados Unidos y Canadá tenemos de 1 a 11 canales, por eso los que no se interfieren son el 1, el 11, el 1, el 6 y el 11. Los otros sí se interfieren. Ya tenemos la banda de los 2,412, 2412 megabits por segundo a la 2462 megabits por segundo. Estamos hablando de 50 megabits por segundo. Entonces hay 11 canales que están separados. Cada canal tiene 20 de ancho de banda. Entonces se solapan, ¿no? El 1 con el 2, con el 3, con el 4, con el 5. Y ya con el 6 no se solapan, ¿no? Y el 6 con el 7, con el 8, con el 9 se solapan con el 10 también y con el 11 ya no. En Europa hay 13 canales porque van hasta los 2,472. Tiene 10 megas más, ¿no? Acá tenemos, por ejemplo, canal 1, este de aquí, el canal 6 es este de aquí, y el canal 11 viene a ser este de aquí. Si nos fijamos acá, fíjense dónde empieza, ¿no? En 2380, ¿no? Y este en 2420 más o menos. Empieza el canal 6, ¿no? Porque son 20, ¿no? O sea, 2380 más 120 te da 2400, 2400, ¿no? Entonces acá tenemos 2420 ya no lo interfiere, ¿no? Hay una distancia necesaria. Pero en los canales que está aquí, intermediario, por ejemplo, el que nace en 2400, 2300, ¿cuánto sería? Pues 2400 se va interfiriendo, ¿no? Bien, esta capa física tiene un formato, una trama, ¿no? Le llamamos la trama a lo que son nivel de capa 1, ¿no? Al nivel de capa 2. Bueno, en realidad al nivel de capa 2 se le dice trama, ¿no? Al nivel de capa 1 se le dice bit, al nivel de capa 3 se le dice paquete, y al nivel de capa 4 se le dice segmento de otra gama, y a partir de arriba se le dice átomo. Entonces, esta es la trama de DCSS, capa física triunfante para lo que es 800.11 puro. Este tiene una trama que tiene lo siguiente, ¿no? Tenemos un preámbulo de sincronización 128 bits y 16 bits de un detector. Y esta es una velocidad de 1 megabit por segundo, ¿no? Si hacemos esta suma sería 144, ¿cuánto sería? 6 más 8, 4, ¿no? 1 y 2 y 1, 4 y 1. Son 144 bits. Dividido entre 1 megabit te da que esto tarda 144 microsegundos. La cabecera tiene la señal de 8 bits, el servicio 8 bits, la longitud 16 bits y el CRC, un control de 16 bits. Que esto viene a ser 16 por 13 por 18, 48, ¿no? Y esto también trabaja 1 megabit por segundo. Entonces, tenemos 44 microsegundos que tal. Si sumamos estos dos, tenemos una sobrecarga de 192 microsegundos en el tiempo que va a tardar una transmisión. Aquí los datos son variables y puedo utilizar dos velocidades, ¿no? Porque estamos hablando de 800.11 de 1 megabit por segundo, entonces va a ser lo mismo en bits, pero en microsegundos, o 2 megabits por segundo, que lo que va a hacer es la mitad en microsegundos, ¿no? Entonces eso hay que ver para ver cuánto tarda una transmisión. Bien, este ya es el B. Vamos a quedarnos aquí, ya en el A. Por si acaso también el día sábado voy a reestructurar los grupos según la asistencia de las personas y directamente díganle a las personas que han asistido poco que mejor sería que retiren la materia, ya, porque se le va a complicar un poco más, obviamente en el marco de la asignatura, ¿no? Todo lo que viene a ser parciales, exposiciones, pues se va a ser más exigente, ¿no? Pero si quieren pueden seguir también, ¿no? Y así se ganan su derecho a darme ese examen ahora, ¿no? Pero aprovechando que hay un retiro, si han asistido poco es mejor que la retiren, ¿no? La asignatura. No sé si tienen alguna consulta antes de concluir la clase.
fechas tentativas más o menos del examen, ingeniero. Y creo que también hay una exposición, también más o menos fechas tentativas de eso. Ya, ¿tu examen va a ser iniciando enero o finalizando diciembre? Y tu exposición va a ser más o menos el 15 de enero. 10-15 de enero va a estar. Ok, ingeniero, muchas gracias. Bien. Listo, jóvenes, nos vemos el viernes, entonces hasta luego. Hasta luego, ingeniero. Hasta luego, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego, ingeniero.